Muy buenas a todos, bienvenidos al primer episodio de Quantum Más Mejor. Soy Luke Sánchez. Está básicamente influenciado, motivado por el IFT, el Gran Instituto de Física Teórica de Madrid, en España. Han organizado una pequeña actividad. Por desgracia, las mujeres han tenido una situación difícil en cuanto a la ciencia. No se les ha dado esa voz, esa importancia, ese espacio hasta hace relativamente poco dentro de la historia de la ciencia. Aquí tenemos investigadoras impresionantes, con aportaciones brutales y con un futuro impresionante, incluso jóvenes, como la investigadora que vamos a comentar hoy. Y esta actividad del IFT se ha centrado en eso, en divulgar sobre una científica en concreto, una física, en este caso, evidentemente, ya que es una actividad del IFT, para dar a conocer el papel de las mujeres en la ciencia. Entonces, hoy vamos a hablar de Irene Valenzuela, que es física, naturalmente, y es una de mis divulgadoras físicas, investigadoras científicas favoritas. La conocí sobre todo a raíz de que José Luis Crespo, conocido como Quantum Fracture, en su canal que todos conocemos de divulgación de ciencia y de física, tiene un pequeño apartado que es un podcast llamado Quantum FM, episodios brutales, la verdad, que os recomiendo muchísimo que veáis. Y en uno de ellos trajo a Irene Valenzuela y a Miguel Montero, que son investigadores que trabajan con el IFT. Irene también está trabajando en otro sitio, está como a dos bandas, y son, la verdad, investigadores brutales. El área de investigación de Irene es el Swampland, que está dentro de la gravedad cuántica, de la teoría de cuerdas. Pues introduciendo un poquito a Irene Valenzuela, ahora que he comentado cómo la conozco y un poquito en lo que consistirá este podcast. Licenciada en Física en 2011 por la UAM, summa cum laude, obviamente. Ya os he dicho que es de las mejores investigadoras en su campo, entonces evidentemente todo matrículas y todo muy buenas notas. Máster en Física Teórica en 2013 bajo la supervisión de Luis Ibáñez, también una institución dentro del IFT. Doctora, evidentemente en física teórica en el IFT, con una tesis relacionada con el mecanismo de Higgs, la ruptura de la supersimetría, supongo que relacionado con esta ruptura de la supersimetría en el principio del universo, lo que hizo que el mecanismo de Higgs, el campo de Higgs, le diera masa a las partículas que conocemos hoy como partículas masivas, relacionándolo con la inflación cósmica, que también es un tema que me gusta mucho y que también vamos a comentar en algún momento, y la teoría de cuerdas. También la teoría de gravedad cuántica reina, digásemos. También dirigida, supervisada por Luis Ibáñez y galardonada con premio extraordinario, evidentemente. También summa cum laude, como no podría ser de otra manera. Postdoc en el Instituto Max Planck, en la división teórica, en Múnich, en Utrecht también, en Cornell, en Harvard, y desde 2022 es miembro del personal del magnífico CERN, básicamente el mayor y el mejor laboratorio de física de partículas del mundo, y tiene un puesto también en el IFT, aunque está en excedencia en el CERN. El CERN es este laboratorio de física de partículas que está situado en Ginebra, en Suiza, en la frontera con Francia, y es el laboratorio más brutal del mundo. Está el LHC, que es el gran colisionador de hadrones, que es una máquina, unos creo que 100 metros bajo tierra, de 27 kilómetros, en redonda, evidentemente, es un colisionador, que básicamente se coge partículas, por ejemplo, se coge hidrógeno, que los que hemos hecho alguna vez química sabemos que el hidrógeno el átomo de hidrógeno es un protón en el medio y un electrón orbitándolo. Entonces, cuando se tiene esos protones en ese gas, supongo que es gas de hidrógeno, lo que se hace es acelerar estos protones, aunque se hace con otras partículas, pero por ejemplo con protones, de esta manera, y se ponen estos protones a girar con imanes que los aceleran en esta circunferencia de 27 kilómetros bajo tierra. Con diferentes imanes se los va atrayendo y expulsando, haciendo que cojan velocidades muy muy altas. Si no me equivoco, el 99,99999% de la velocidad de la luz, y luego se las hace colisionar en diferentes puntos
del LHC, en donde están los detectores, como por ejemplo el famoso Atlas, el famoso CMS, que descubrieron de maneras similares el bosón de Higgs en 2012. Entonces, eso, actualmente está entre el IFT y el CERN, y evidentemente, como os he dicho, es una investigadora brutal, entonces tiene muchísimos premios, ¿no? Naturalmente, premio joven investigadora en física teórica en 2021 por la Real Sociedad Española de la Física, RC Starting Grant 2021 en el área de gravedad cuántica, que es en lo que trabaja Irene, premio al talento científico femenino 2023 por la Real Academia Española de las Ciencias, también brutal, ICBS Frontiers of Science Award 2023 y miembro de la Academia Joven de España por su contribución en la ciencia. Y nada, vamos a hablar un poquito de sus contribuciones y del área de investigación de Irene. Su área, como ya he comentado, es gravedad cuántica, y dentro de la gravedad cuántica lo que se llama Swampland, que está relacionado también con la física, con la teoría de cuerdas. Vamos a definir un poquito estos conceptos y ahora hablamos más en detalle. Al menos, repito, yo no soy experto aún, me gustará serlo, y en estos temas en concreto que me gustan mucho, pero sí que tengo una idea, ¿no?, que os puedo comentar a los que tengáis menos idea que yo aún de estos temas, para que veáis lo interesante que son estos temas y temas en los que Irene es de las mejores 10 investigadoras del mundo. Suele investigar junto a el propio Miguel y junto a Qumran Bafa también. Tienen muchos papers juntos y todos relacionados, eso, como he dicho, con gravedad cuántica. ¿Qué es la gravedad cuántica? Vamos a empezar definiendo esto. La gravedad cuántica es un área de la física y a la vez uno de los mayores problemas de la física actual. En el siglo XX, a partir del siglo XX, dos pilares de la física rigen el conocimiento físico del universo que tenemos hasta ahora. Uno de los pilares es la cuántica, la mecánica cuántica, que podemos decir que sale antes, en 1900-1901, con el trabajo de Max Planck, luego con el trabajo de Einstein, y luego con muchos genios totales como Schrödinger, Heisenberg, Niels Bohr, Paul Dirac, podría nombrar muchísimos, ¿no?, Max Born, etc. Todos ellos premios Nobel, obviamente, y de los mejores físicos y matemáticos de la historia. Esta mecánica cuántica no empezó con el problema, como dijo Lord Kelvin. Lord Kelvin dijo que había dos cosas en la física, que la física estaba casi acabada, que había pocas cosas por hacer y que quedaban nada más que dos nubes. Una tenía que ver con la radiación del cuerpo negro y la otra con el éter y el movimiento relativo éter-tierra, etc. Se equivocó Lord Kelvin, aún y ser un científico brutal, se equivocó mucho en esto, en pensar que la física estaba casi acabada y había estos dos problemas. Y estos dos problemas, el del movimiento relativo éter-tierra, dio lugar a la relatividad, y el de la radiación del cuerpo negro dio lugar a la mecánica cuántica. Con el trabajo, como he dicho, de Max Planck, este problema de la radiación del cuerpo negro dio lugar a los cuantos de energía, ¿no?, a paquetes de energía en vez de energía de manera continua como ondas. Luego a trabajos como el de Einstein, por el que se le dio el premio Nobel de Física, del efecto fotoeléctrico, no de la teoría del efecto fotoeléctrico, porque eso ya supone la existencia de fotones, sino de la explicación de la ley del efecto fotoeléctrico, como al incidir con luz sobre metales, estos metales expulsan electrones. Esto, si estáis un poco atentos, os sonará a placas solares, por ejemplo. Es el mismo mecanismo, más o menos. Y lo que se dieron cuenta es que este metal absorbía la luz no de manera directa, sino por paquetes de energía, que acabarían siendo, ¿no?, los fotones, las partículas de luz en este caso. Y luego con los trabajos de otros investigadores, pues se dio lugar a lo que conocemos como la mecánica cuántica, ¿no?,
y posteriormente a la actual mecánica cuántica, la actual teoría, que es, por cierto, de las más brutales de la humanidad y de las más precisas, que es la teoría cuántica de campos, que es básicamente la mecánica cuántica juntada con el concepto de campo. Los campos son sustancias que cubren todo el universo, invisibles, que están por todos lados, como líneas, si os queréis imaginar, así como líneas tanto hacia allí como hacia aquí, que cubren todo el universo, invisibles, y que cada partícula que conocemos tiene su campo. ¿Y qué son las partículas? Más que más que ondas y partículas corpusculares, que también son básicamente, dentro de la teoría cuántica de campos, son perturbaciones de estos campos, ¿no? A estos campos se les da energía, adquieren más energía de la normal, y por varios procesos que no vamos a entrar en detalle porque podríamos estar 1000 horas aquí, pues este campo se perturba y esa perturbación de ese campo pues le llamamos partícula, ¿no? Por ejemplo, la perturbación del campo electromagnético es el fotón, que es un bosón. La perturbación del campo del electrón son los electrones, del campo del quark es el quark, y luego ya de todos los otros campos, pues los bosones que conocemos de las diferentes fuerzas, ¿no? En el caso de, como he dicho, el electromagnetismo, el fotón, la fuerza nuclear débil, los bosones W y Z, la nuclear fuerte, el gluón, la gravedad, se supone que el gravitón, que es de lo que vamos a hablar, la gravedad cuántica, y luego está aparte el Higgs, que no es exactamente una fuerza, el bosón de Higgs no tiene nada que ver con ninguna fuerza, pero le da masa, no el bosón, sino el campo, la interacción de las partículas con el campo de Higgs, le da masa a las partículas, o sea, les dificulta el movimiento y eso es lo que llamamos la masa, ¿no? Evidentemente, algo masivo le cuesta moverse, cuesta más mover un piano que una silla, porque el piano es más masivo, diríamos que interactúa más con el campo de Higgs. Entonces, si alguna vez os veis gordos o os veis con sobrepeso o alguien os dice algo relacionado, decidle que no estáis gordos, que solo interaccionáis muy fuerte con el campo de Higgs. Y nada, esta es una de los pilares de la física en el siglo XX, la mecánica cuántica, que dio lugar a la teoría cuántica de campos y al modelo estándar de las partículas, que el modelo estándar, para que lo entendáis, es como la tabla periódica de los elementos para los químicos, pues en vez de hablar de átomos, es una tabla periódica de las partículas elementales. ¿Qué quiere decir elementales? Que ahora mismo hablamos de lo que está demostrado, hay teorías que ahora vamos a hablar, pero que esté demostrado son lo más pequeño que conocemos. Es decir, por ejemplo, el electrón, el quark, que son básicamente de lo que estamos hechos nosotros, electrones y quarks. No hay nada dentro, o sea, igual que los átomos dentro tienen protones y neutrones, los protones dentro tienen quarks, los quarks y los electrones dentro no tienen nada. Es decir, según la mecánica cuántica, si tú hicieras zoom dentro de un protón, te encontrarías quarks. Si haces zoom dentro de un quark, no hay nada, el propio quark, no hay nada más pequeño. Igual pasaría con el electrón y con todas las partículas elementales, los bosones y los fermiones y los leptones en general, ¿vale? Entonces, luego está el otro pilar de la física en el siglo XX, relacionado con esto que decía del movimiento relativo Tierra, etcétera, que es la relatividad, ¿no? Empezó por la relatividad especial en 1905 de Einstein, con cosas del estilo de que la velocidad de la luz es la más rápida del universo, que el movimiento es relativo, que siempre se tiene que comparar con otra gente para hablar de movimiento, que cuanto más te acercas a la velocidad de la luz se distorsiona el tiempo, más lento pasa el tiempo para ti, con relación a los que se mueven más lento o no se mueven respecto a ti. Y más tarde Einstein se dio cuenta de que estaba muy bien esta teoría, pero no incluía la gravedad, y en nuestro universo hay gravedad, entonces tienes que incluir la gravedad. Y gracias a una cosa que se llama el principio de equivalencia, que dice que no hay diferencia entre la gravedad y una caída o una aceleración o una caída libre, que es básicamente el típico ejemplo de que si tú estás en un ascensor y el ascensor se cae, mientras estás flotando en el aire, tú no sientes la gravedad, es como si estuvieras flotando, es como si estuvieras en ingravidez. Pues básicamente es esto de que si estuvieras cayendo
en este ascensor que se cae infinitamente, no sabrías si estás cayendo, si estás en caída libre o si estás flotando en el espacio. No hay ninguna manera de diferenciarlo, ¿no? Y gracias a esto, que se dio cuenta Einstein en teoría en su trabajo en la silla, pensando en qué pasaría si se cae de la silla, se dio cuenta de que en un momento no sentiría gravedad, estaría como en ingravidez. Y esto dio lugar a la relatividad general, ¿no? El hecho de que la masa y la energía distorsionan el espacio-tiempo a su alrededor, que el espacio-tiempo es como una malla que se distorsiona. Esto da lugar pues, a agujeros negros, agujeros de gusano, viajes en el tiempo, etc. Y estos dos pilares de la física del siglo XX no son compatibles. ¿Qué quiere decir eso? Que tenemos por un lado la relatividad general, se usa para las grandes escalas, ¿no? El universo en general, el Big Bang, la expansión del universo, los planetas, cómo se mueven los planetas, lo grande. Pero cuando vamos a lo pequeño, las leyes de la física se rigen por la mecánica cuántica, la teoría cuántica de campos, que nos describe las partículas, ¿no? Lo más pequeño que conocemos, que es probabilístico y que sigue una función de onda, que cuando la función de onda colapsa por interaccionar con algo macroscópico, con muchas moléculas, se convierte en una partícula corpuscular, bueno, etcétera, ¿no? Pero nos dimos cuenta de que, claro, la relatividad general explica eso, la gravedad, el universo a grandes escalas, no explica las partículas, y la mecánica cuántica, o la teoría cuántica de campos, que explica las partículas, no explica la gravedad. No, o sea, igual que conocemos 4 fuerzas, ¿no? El electromagnetismo, fuerza nuclear débil, nuclear fuerte y la gravedad. Tenemos los bosones, conocemos las partículas del electromagnetismo, el fotón, de la nuclear fuerte, el gluón, de la nuclear débil, los bosones W y Z, pero de la gravedad no conocemos la partícula. Tiene que haber un bosón, ¿no? Que es una de estas partículas mediadoras de las fuerzas, de la gravedad, que no la conocemos. O sea, sabemos cómo funciona la gravedad, sabemos cómo funcionan las partículas, pero no conocemos la partícula, ni hemos encontrado la partícula de la gravedad. Y esto es muy loco y es muy difícil de hacer. ¿Por qué? Porque una partícula de la gravedad, el gravitón, este bosón mediador de la gravedad, tendría que ser una partícula del espacio-tiempo, como un átomo de espacio-tiempo, no un átomo, pero una partícula de espacio-tiempo. ¿Por qué? Porque si según la relatividad general de Einstein la gravedad es la distorsión del espacio-tiempo, una partícula que medie la gravedad, que es la distorsión del espacio-tiempo, tiene que ser una partícula de espacio-tiempo. Entonces el gravitón sería una partícula de espacio y de tiempo. Sería una partícula de vacío, de la nada, del espacio, de la geometría del espacio-tiempo. Y no es tan difícil, no es tan fácil encontrar eso como las demás partículas, ¿no? Que están como dentro o encima del espacio-tiempo. Claro, estamos hablando de que las partículas que conocemos, que estamos hablando, que hemos encontrado, viven en el espacio-tiempo. Pero el gravitón es un trocito muy pequeño de ese propio espacio-tiempo. Entonces es muy fácil describir, ¿no? Los actores, ¿no? De una obra de teatro, que son las partículas, que hemos dicho, los bosones y demás. Pero claro, y si estamos hablando de que el escenario, ¿no? El escenario donde se hace esta obra de teatro también es un actor. Y claro, es que es eso, ¿cómo conocemos, no? Las partículas que están en el espacio las podemos conocer, pero la partícula de espacio no es tan fácil, ¿no? Vengo a decir con esto que no es tan fácil. Por eso se está tardando tanto y es uno de los mayores problemas. Entonces, claro, tenemos ese problema, ¿no? Queremos unificar estas dos, la relatividad general, que nos habla del universo a gran escala, y la mecánica cuántica, que nos habla del universo a pequeña escala, ¿no? Funciona de una manera determinada, la otra de una manera probabilística, etcétera, con funciones de onda, colapsos, probabilidades. Entonces, claro, tenemos ese problema, ¿no? Necesitamos encontrar el gravitón, la partícula de la gravedad. Entonces hay diferentes teorías que se llaman de gravedad cuántica, que básicamente una teoría de gravedad cuántica es una teoría que describe la gravedad de manera cuántica. Y estas teorías que explican esto son, por ejemplo, la teoría de cuerdas. Hay otras opciones, ¿no? Como la gravedad cuántica de bucles, pero la reina es la teoría de cuerdas, que es una que trabaja Irene, que nos dice que las partículas en realidad no son puntitos, sino que son cuerdas en vibración, ¿no? Por ejemplo, tenemos este ejemplo que utilicé para un vídeo. Esto sería una partícula, ¿vale? Una cuerda unidimensional, como una línea, es decir, si la miras por el lado, tal, no, es una línea, tal cual,
de una dimensión que vibra y que dependiendo de cómo vibra, pues se da lugar a una partícula u otra, ¿no? Las cuerdas abiertas, que tienen extremos, que están como cortadas, darían leptones y fermiones, ¿no? Las partículas que forman la materia. Y luego las cerradas, que serían así más o menos, cuerdas cerradas, sin extremos, darían lugar a partículas mediadoras, darían lugar a el gravitón. El gravitón tiene que ser una cuerda cerrada, ¿vale? Entonces, ¿por qué tiene que ser una cuerda cerrada? Porque también se relaciona con la teoría M y una cosa que se llaman las branas, que son donde están, las branas son básicamente extensiones de cuerdas, ¿no? ¿Dónde están enchufadas estas cuerdas? ¿Dónde se acaban? Pues en branas, ¿no? Nosotros podríamos vivir en una brana, por ejemplo, se llaman D-branas, Dirichlet brains, bueno. Esto lo vamos a hablar en otro episodio. Pues las cuerdas acaban en branas y claro, entonces están como acopladas, no se pueden mover, por eso, bueno, no se pueden mover libremente, digásemos. Están como acopladas a estas branas, ¿no? Que serían como membranas así y estarían pues las cuerdas que son los leptones enganchadas, ¿no? Las que tienen extremos. Entonces las cuerdas cerradas, como los gravitones, al no poderse enganchar en las membranas, pueden viajar libremente por espacio-tiempo. Entonces sabemos, como os he dicho, por el principio de equivalencia de Einstein, que todo gravita, toda masa, toda energía gravita, todo gravita. Entonces tienen que ser así, porque tienen que poder viajar por todos lados para acoplarse a todo, porque todo gravita, porque el espacio-tiempo está por todos lados. Entonces una teoría de gravedad cuántica que describa el gravitón tiene que ser una teoría del todo, por el principio de equivalencia, porque como todo gravita, en una teoría de gravedad cuántica tienes que escribirlo todo, porque todo gravita, entonces tiene que ser una teoría del todo, tienes que explicarlo todo, todas las fuerzas, todas las interacciones. Entonces, esto es lo que trabaja Irene, ¿no? También hemos dicho que trabaja en lo que se llama el Swampland. Entonces, ¿qué es el Swampland? Vale, entonces, como decía, el Swampland es básicamente, dentro del contexto de la teoría de cuerdas, son esas teorías dentro de la teoría de cuerdas o esas hipótesis, esos aspectos que, aunque son consistentes matemáticamente, las matemáticas son correctas, físicamente no son consistentes con una teoría de gravedad cuántica como es la teoría de cuerdas. ¿Qué quiero decir? Vale. Básicamente, esto se divide en dos partes, ¿no? Como veis aquí, el Swampland, que lo podemos traducir como ciénaga, como pantano, algo así, porque es como algo feo, ahora os voy a explicar por qué, y el landscape, que es como el paisaje, algo bonito, ¿no? Pues, dentro de la teoría de cuerdas, se llama Swampland, o algo está en el Swampland, cuando hablamos de estas, como he dicho, estas teorías, estas hipótesis, estos aspectos en teoría, la gravedad cuántica, que, por lo que sea, no son consistentes con la teoría de cuerdas, con la teoría de gravedad cuántica. Entonces, es como separar. En el Swampland están esas teorías, esos aspectos que no pueden ser consistentes de manera física con la gravedad cuántica. En el landscape, todo eso que sí que es consistente, tanto matemáticamente como físicamente, dentro de una teoría de gravedad cuántica. Entonces, en el landscape está todo lo que conocemos, ¿no? de las cuerdas unidimensionales, que depende de cómo vibran, pues hace una partícula u otra, porque las vibraciones están asociadas a diferentes energías. También está esto de que pueden ser abiertas o cerradas, ¿no? Que las abiertas acaban en branas y las cerradas pueden ser gravitones que viajan libremente por el espacio-tiempo. Entonces, en el Swampland está todo eso que no es consistente con gravedad cuántica. Entonces, podríamos decir, ¿no? Alguien saca un paper y dice, pues, ¿qué pasaría en un universo que no existe los fotones, ¿no? Pues podríamos decir que está en el Swampland, no es consistente con gravedad cuántica, porque si tienes cosas como electromagnetismo, tienes que tener sí o sí los bosones, ¿no? Los fotones. Entonces, eso sería, ¿no? De diferenciar qué puede existir y qué no. Aquí estaría lo feo, lo que no puede existir, lo que no es consistente, no puede ser real por ciertas razones, y aquí lo que sí. Entonces, lo que se centra la gente que trabaja en el Swampland, como Irene, es de coger artículos de otros investigadores, papers, propuestas, y decir, vale, esto es consistente con gravedad cuántica, ¿por qué sí? ¿Por qué no? Y descartarlo para ver si
evaluarlo, perdón, para ver si está en el landscape y puede ser, o en el swampland y no puede ser. Entonces me parece una manera muy interesante de investigar, porque en vez de, como he dicho, hacer investigación hacia adelante en lo positivo, es hacia lo negativo, es decir, ir descartando cosas para ver qué no puede ser, qué no puede pasar, qué no puede ocurrir, para diferenciarlo de lo que sí que puede ocurrir. Entonces, como es muy difícil encontrar lo que sí puede ocurrir, primero vamos a diferenciar lo que no puede ocurrir para que sea más fácil encontrar lo que sí. Es básicamente eso. Es mucho más técnico y mucho más difícil, no lo sé ni yo, porque no soy experto, pero la idea básica es eso, ¿no? Entonces, eso es básicamente en lo que trabaja Irene. Este ha sido un poco el podcast. Y nada, dar gracias a Irene también y al IFT por su gran implicación en la divulgación científica. Son unos pedazos de cracks, unos pedazos de profesionales. Entonces, muchísimas gracias a ellos por influenciar tanto en mi vida y estoy seguro que en otros. Gracias a ellos, en parte, me gusta la física y me gusta la física teórica y quiero dedicarme a esto. Entonces, muchas gracias. Muchas gracias por la atención y nos vemos en el siguiente episodio.